De hecho, todos ustedes están en el censo. Actualmente, en Georgia, un país de la región del Cáucaso, se están llevando a cabo grandes protestas. Los manifestantes protestaron declarando su rechazo a las recientes elecciones locales, alegando que el gobierno y Rusia podrían haber cometido fraude electoral. Se están produciendo enfrentamientos muy graves. Hoy vamos a tratar este tema a fondo. Vamos a verlo. Georgia está dividida en dos grandes fuerzas. Georgia está dividida entre prorrusos y prooccidentales. El partido gobernante, Sueño Georgiano, es prorruso. La oposición suele ser prooccidental. De hecho, Georgia ha estado atravesando una crisis política desde 2024. ¿Por qué? Porque desde 2024 han surgido constantemente sospechas de fraude electoral dentro de Georgia. El apoyo al gobierno baja, pero el partido gobernante aún tiene mayoría y hay pruebas de manipulación en redes sociales desde Rusia y otros países. Por eso, desde 2024 se han llevado a cabo protestas masivas durante varios meses. El problema es que, en este punto, Irakli Kovakidze, el líder de la unificación de Georgia, anunció que pospondría la adhesión de Georgia a la Unión Europea hasta 2028, lo que hizo que las protestas crecieran aún más. Como dije, Georgia está dividida entre prorrusos y prooccidentales. Al retrasarse la adhesión a la Unión Europea, los pro-occidentales salieron a protestar. Recientemente, en Georgia, hubo elecciones locales el 4 de octubre. Hay muchos partidos de oposición, pero algunos dijeron que no participarían en estas elecciones locales porque es muy probable que el gobierno haga fraude electoral otra vez. Otros partidos, en cambio, decidieron participar en las elecciones. El problema es que en estas elecciones locales, el partido oficialista obtuvo un 81.6% de los votos, algo que no debía pasar. Los demás partidos de oposición solo alcanzaron un dígito. En la elección de alcalde de Tiflis, capital de Georgia, el candidato de Sueño Georgiano ganó con 71.6%, logrando una victoria aplastante. Claro, se puede decir que el partido oficialista hizo un buen trabajo y por eso obtuvo muchos votos. En las elecciones locales de 2021, Sueño Georgiano logró solo el 46.7% de los votos. En las elecciones de 2024, las encuestas daban 83 de 150 escaños a la oposición, pero ganó el partido oficialista, lo que generó sospechas de fraude electoral. De hecho, en Estados Unidos se afirma que hubo irregularidades en Georgia y que el partido oficialista georgiano cometió compra de votos, malversación de fondos públicos e intimidación a los votantes, por lo que parece que efectivamente se está produciendo un fraude electoral en Georgia. En esta protesta, muchas fuerzas pro-occidentales, molestas por los resultados electorales, salieron masivamente a las calles. Miles de ciudadanos se reunieron en el centro de Tiflis, llenando la plaza y las calles principales rápidamente. Marcharon gritando: "Queremos libertad, no a elecciones fraudulentas y fuera influencia de Rusia". La mayoría de los manifestantes estaban liderados por políticos de la oposición y organizaciones civiles, y la participación de estudiantes universitarios y jóvenes fue especialmente destacada. Principalmente, en el centro de las protestas, había jóvenes con banderas de la Unión Europea. Repetían el lema "Georgia es parte de Europa" y condenaron la postura prorrusa del gobierno. Al principio, los manifestantes continuaron la protesta de manera pacífica, pero con el paso del tiempo, el ambiente empezó a volverse más tenso. Manifestantes marcharon a la residencia presidencial con pancartas de "Presidente, renuncie y detengan las elecciones fraudulentas". En este proceso, cuando la policía intentó bloquear el acceso, algunos manifestantes empujaron las barricadas y avanzaron, lo que provocó enfrentamientos. Hubo intentos de cruzar la residencia presidencial y las vallas, y algunos manifestantes continuaron con una resistencia violenta, arrojando piedras y pintura a los autos de la policía. En varios lugares del sitio, el humo de los gases lacrimógenos se elevaba densamente, y cuando la policía disparó cañones de agua para dispersar por la fuerza a los manifestantes, se escucharon gritos por todas partes. El centro de Tiflis parecía un campo de batalla. En las calles, la policía y los manifestantes chocaban constantemente y los ciudadanos transmitían en tiempo real la situación del lugar a través de las redes sociales. En los videos, policías con escudos lanzaban gases lacrimógenos para dispersar manifestantes y ciudadanos heridos eran llevados en ambulancias. Ciudadanos expresaron su enojo, acusando al gobierno de apuntar armas al pueblo. El Ministerio del Interior de Georgia informó que tras la protesta, 21 policías resultaron heridos y uno está grave. Reportaron 6 manifestantes heridos, aunque medios y organizaciones de derechos humanos creen que son muchos más. Un periodista informó que hubo gases lacrimógenos constantes y la policía disparó balas de goma a los manifestantes. La policía justificó su acción diciendo que la protesta mostraba señales de volverse violenta. No era solo una reunión. Los manifestantes creían que el gobierno provocó intencionalmente el enfrentamiento.
Medios locales informaron que antes de intensificarse la protesta, la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos. Como resultado, el lugar cayó rápidamente en el caos y los ciudadanos comenzaron a resistir con más fuerza, diciendo que el régimen estaba acorralando al pueblo. No solo en Tiflis, sino también en otras ciudades importantes, como Batumi y Kutaisi, se llevaron a cabo protestas simultáneas. Manifestantes y policía se enfrentaron frente a edificios gubernamentales, y algunos vehículos oficiales fueron incendiados. A pesar de eso, los manifestantes enfatizaron que no querían violencia, solo exigían justicia y que su protesta era pacífica. El problema vino después. El Ministerio del Interior de Georgia afirmó que la protesta se salió del ámbito pacífico y se convirtió en actos violentos que amenazaban el orden público, por lo que comenzaron a arrestar a los organizadores. 5 figuras clave de la oposición, incluyendo a Irangreli Nadiradze, ex miembro del Consejo Municipal del Partido Movimiento Nacional Unido, y Murtaji Joreyeva, ex fiscal general del Comité Político de la Oposición, fueron arrestados bajo cargos de incitación a derrocar al gobierno y organización de violencia colectiva. La oposición acusó al gobierno de usar las protestas para reprimir a fuerzas políticas y de silenciar al pueblo con una política de terror. La oposición pide liberar a los detenidos y nuevas elecciones. Las principales organizaciones de derechos humanos han expresado una gran preocupación por estas acciones del gobierno de Georgia. Amnistía Internacional ha instado a que se detengan de inmediato los procesamientos motivados políticamente contra figuras de la oposición y las restricciones a los medios de comunicación y la sociedad civil. Países vecinos también han criticado duramente las acciones de Georgia. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, rechazó las críticas y pidió a la Unión Europea no interferir en asuntos internos. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, dijo que las protestas fueron organizadas con apoyo de la Unión Europea y que se frustró un intento de derrocar el orden constitucional. Actualmente, Georgia está tomando una postura muy hostil. No solo han pospuesto el proceso de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, sino que también están tomando medidas similares a las de Rusia para sofocar la oposición interna en Georgia. Desde marzo de 2024, el Parlamento aprobó una ley que exige a medios y organización no gubernamental registrarse como agentes extranjeros si reciben más del 20% de sus ingresos del extranjero. Pero esto es exactamente igual a la ley de agentes extranjeros de Rusia. Es decir, implementaron la misma ley rusa como un medio para controlar a los medios y a las organizaciones civiles. Con la aprobación de esta ley, al final todas las actividades deben ser reportadas al gobierno y los detalles del uso de fondos deben ser entregados al gobierno. Si no se cumple con la ley, es posible recibir multas e incluso penas de prisión. Al final, estas leyes terminan teniendo un efecto sancionador sobre las organizaciones civiles. Georgia continúa aprobando leyes prorrusas y sus acciones en favor de Rusia parecen acelerarse aún más. Expertos creen que la situación en Georgia podría indicar un cambio de régimen a largo plazo, no solo un conflicto temporal. Actualmente, Georgia se ha convertido en una sociedad dividida internamente y externamente en un punto geopolítico bajo presión. El régimen prorruso endurece su represión contra medios y sociedad civil de manera cada vez más descarada. El gobierno dice que busca mantener el orden, pero en realidad usa estas medidas para silenciar críticas al régimen. Con el control gubernamental de las emisoras principales, en Georgia, la oposición pierde voz. Restringen actividades de grupos civiles por fondos extranjeros y vigilan su contacto con medios internacionales. Este fenómeno se parece claramente al sistema de control al estilo ruso. De hecho, aunque la Constitución de Georgia especifica la adhesión a la Unión Europea, el partido gobernante actual está tomando un rumbo completamente opuesto. La comunidad internacional critica el retroceso democrático en Georgia, pero el primer ministro Kovakidze y el partido gobernante fortalecen la unidad interna al señalar injerencia extranjera. Georgia está en una encrucijada. Un camino lleva a todas partes y otro a un régimen autoritario como Rusia. El problema es que ya es claro qué camino eligió el gobierno de Georgia. Las relaciones con la Unión Europea se han enfriado y los apoyos económicos y de cooperación se están suspendiendo pronto. Por otro lado, Rusia está tendiendo la mano al gobierno de Georgia, prometiendo apoyo económico, cooperación energética y colaboración en materia de seguridad. Esto también coincide con la intención de atraer completamente a Georgia de la influencia de Occidente hacia la esfera de influencia de Rusia. Sin embargo, este cambio de dirección está generando una gran resistencia interna. Las fuerzas pro-occidentales afirman que su país está retrocediendo al pasado y están saliendo a protestar. Y especialmente entre las generaciones jóvenes, hay un fuerte rechazo hacia una sociedad controlada al estilo ruso. Esta generación creció con Internet y cultura europea, no con recuerdos soviéticos. Para ellos, la situación actual de Georgia representa un retroceso al pasado. Por el contrario, en las zonas rurales o entre las generaciones mayores, todavía predomina un ambiente donde la estabilidad es la máxima prioridad. Ellos creen que se debe elegir la paz con Rusia en lugar de la tensión con todos los alrededores. Así, la sociedad georgiana está completamente dividida en este momento.
La represión del gobierno puede retrasar una explosión, pero no soluciona el problema de fondo. De hecho, es más probable que la ira permanezca latente y luego conduzca a una explosión aún mayor. Muchos analistas políticos creen que es muy probable que Georgia enfrente otra gran crisis política en 1 o 2 años. Si el gobierno controla los medios y reprime, se mantendrá un tiempo, pero no evitará la condena internacional. Existe la posibilidad de que la adhesión a la Unión Europea falle y el país reciba sanciones y presiones diplomáticas. En esta situación, Georgia no tendrá más opción que aumentar su dependencia económica de Rusia y, como resultado, corre el riesgo de poner gran parte de su soberanía bajo la influencia rusa. Un país que obtuvo su independencia tras la caída de la Unión Soviética podría volver a quedar bajo la influencia de Rusia. Por otro lado, algunos expertos analizan que los jóvenes dentro de Georgia eventualmente serán el factor que cambiará este régimen. Aseguran que pueden presionar conectándose en redes sociales y usando la opinión pública internacional. De hecho, recientemente, en el centro de Tiflis, jóvenes activistas están contactando directamente a periodistas extranjeros para informarles sobre la situación local, y actualmente están compartiendo la situación de Georgia a través de las redes sociales, difundiéndola por toda Europa. Si sigue esta tendencia, podría aumentar la represión ahora, pero a largo plazo ser la base de un cambio de régimen. Al final, ahora Georgia se ve obligada a tomar una decisión fundamental entre la libertad y la supervivencia, la estabilidad de la democracia y entre todas partes y Rusia. El partido gobernante parece ganar, pero es la calma antes de la tormenta. Una sociedad reprimida no dura mucho. Aunque Georgia parece haberse detenido por un momento, dentro de ella, una nueva chispa de cambio está ardiendo lentamente. ¿Qué piensan sobre la situación actual de Georgia? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video